Prólogo. Dicen que no se puede predecir el futuro de una persona. De repente, uno podría verse envuelto en un accidente o experimentar una suerte inimaginable. La naturaleza misma de la vida es que no se puede prever ni siquiera un paso adelante. Pero no importa cuán impredecible pueda ser la vida, nunca esperé que sucediera algo como esto. Encontrar un final imprevisto en un accidente y luego renacer en un mundo completamente diferente. Y, sorprendentemente, ese mundo resulta ser el mundo de la novela que leí. Nunca pensé que las historias que leo en las novelas se convertirían en mías, ni siquiera en mis sueños más locos. Cuando apenas podía distinguir lo que me rodeaba, el recuerdo de escuchar los nombres de los lugares a mi alrededor y quedarme completamente sorprendido aún permanece vivo. Una suerte, si se puede llamar así, es que yo no era un personaje de la novela. Yo era un extra entre extras, alguien que nunca había aparecido en la novela. Si bien algunos podrían haberse sentido decepcionados, para mí fue un golpe de suerte. Sinceramente, no tenía ningún deseo de vivir una vida turbulenta enredada en acontecimientos como los personajes de la novela. No sé cómo terminé en esta situación, pero decidí vivir una vida nueva, ordinaria y pacífica. Eso es lo que prometí, sin involucrarse con los personajes de la novela. Así es como había pensado. Sin embargo, Vadear. Mira allá. La academia está a la vista. Terminé entrando en la academia, el escenario de la novela. Y no solo eso, me convertí en la amiga de la infancia de la protagonista femenina. 1. La maldita academia. Ten cuidado con tu comportamiento. Lo sé. No te preocupes demasiado. Y cuida tu salud. El trabajo duro es importante, pero nada es más crucial que tu bienestar. Está bien. Siempre he estado saludable desde que era pequeña, ¿sabes? Una niña, una mujer y un hombre conversan. Ya sea que mires el contenido de su conversación o su apariencia, podrás reconocerlos instantáneamente como familia. Siempre hablas bien. El rostro de la niña estaba adornado con una alegre sonrisa, pero los rostros de los padres revelaban una inequívoca preocupación. La mirada de la preocupada pareja, que miraba a su hija con ojos preocupados, se desvió hacia un lado. Allí estaba un joven que todavía tenía restos de juventud. Wade, lo siento, pero espero que puedas prestar un poco más de atención. Sé que es una vergüenza decir esto, pero estás siendo demasiado. A la joven le irá bien incluso sin la ayuda de Wade. No fue el niño quien recibió las palabras de la pareja, sino el hombre de mediana edad que estaba junto a él. Después de decir eso, el hombre se volvió hacia el joven llamado Wade. Tus acciones también tendrán un impacto en la joven, por lo que debes manejar bien tu comportamiento. Y si surge la situación en la que la joven necesita ayuda, ayúdela con entusiasmo. Al escuchar las palabras del hombre, el niño dudó un momento antes de hablar. Sí. No parecía dispuesto en absoluto. Ni sus palabras ni su expresión. Jejeje. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Es realmente tan bueno. Mi cabeza seguía mirando hacia la ventana, y ni siquiera volví la mirada, pero sin darme cuenta, esas palabras se escaparon de mi boca porque fácilmente podía imaginar cómo era el dueño de ese tarareo. Los demás estaban fuera del carruaje, por lo que no había necesidad de utilizar honoríficos en este momento. Desde la niñez hasta ahora. Siempre había sido así cuando estábamos solo nosotros dos. ¿Sí? Por supuesto. ¿Sabes a dónde vamos ahora? Academia Ferdión. Como si fuera obvio, Mary replicó de inmediato. Mirándola en silencio por el rabillo del ojo, rápidamente giré la cabeza para mirar por la ventana. Wade, ¿no estás feliz? Después de todo, te estás convirtiendo en un estudiante de la Academia Ferdión. No precisamente. No me importa ser feliz. Si pudiera, me desharía de él de inmediato. Oh, esa maldita academia. Si mi vida se tuerce, si no puedo vivir y morir por mi propia voluntad, probablemente sea por culpa de la academia. Puedo estar seguro de eso. Wade, a veces no puedo entender lo que estás pensando. María sacudió la cabeza con exasperación. Mirándolo objetivamente, probablemente no habría mucha gente en el mundo a la que no le gustarían sus acciones debido a su apariencia excepcional, pero su rostro no me pareció particularmente encantador. Por supuesto, es gracias a él que terminé arrastrado a este lío. Suspiró. Como no pude evitar pensar en ello y no podía hacer nada al respecto, dejé escapar un suspiro y volví la cabeza hacia la ventana. Haciendo caso omiso de mi mente perturbada, el carruaje siguió funcionando y, después de pasar varios días de 2 dígitos, finalmente llegamos a nuestro destino. Vadear. Mira allá. La academia está a la vista. La enérgica voz de Mary me hizo asomar la cabeza por la ventanilla del carruaje y mirar hacia adelante.
Allí aparecieron imponentes montañas y enormes muros. Esa era la ciudad que rodeaba la Academia Ferdión y la Academia misma. Fue el escenario principal de la novela. Disculpe, ¿puede entrar? Con la rápida confirmación de nuestros documentos de identificación, finalmente pudimos cruzar la puerta. Normalmente, pasar el control de seguridad no es tan fácil. Más bien, el control de seguridad en la academia es bastante estricto. Pero fuimos una excepción a eso. Bueno, entonces, señorita, nos iremos ahora. No muy lejos, estaban el caballero Carson y la doncella Dell, quienes vinieron como nuestros escoltas. Ah, gracias por todo. Volvamos a encontrarnos durante el descanso. Que tengas un buen viaje de regreso. María se despidió de ellos con una sonrisa teñida de un poco de desilusión y soledad. Deberán regresar ya que no está permitido tener escoltas dentro de la academia. Wade, cuida bien de la señorita. Después de la despedida, Carson se volvió hacia mí y dijo con una mirada fija. Sí. Asentí obedientemente y bajé la cabeza. Carson ha sido un caballero al servicio de la familia Brunoa durante mucho tiempo. Por eso, hemos sido cercanos desde que era joven. Entonces se puede decir que él confía y me confía a su manera. Aunque no es precisamente agradable desde mi punto de vista. De todos modos, después de que Carson y Dell se fueran, entramos a la academia. La seguridad de la academia es realmente estricta, comentó Mary poco después de pasar por la puerta principal. Como se dijo, la seguridad en la puerta de entrada de la academia era tan estricta que el término formidable parecía apropiado, tanto por el número de guardias de seguridad como por su nivel. Además, las defensas invisibles también eran bastante sustanciales, por lo que se podría decir que la seguridad de la academia era excesivamente rígida, al menos en la superficie. Aunque parecía tan impenetrable como una fortaleza, la seguridad y las defensas de la academia tenían debilidades fatales, haciendo que la realidad fuera menos segura de lo que parecía. De hecho, en realidad, la mayoría de los incidentes en el trabajo original fueron el resultado de estas vulnerabilidades. Bueno, saber eso no otorga la capacidad ni la voluntad de mejorarlo. Wow, esa montaña siempre parece tan grande. Levanté la cabeza ante las siguientes palabras de Mary. Detrás del mostrador de información, justo frente a nosotros, apareció a la vista una montaña imponente. La academia se construyó alrededor de esa enorme montaña, y este lugar, Ferdión, se construyó alrededor de la academia. La academia, a pesar de ser una institución educativa, ocupaba un área enorme. Incluso el simple hecho de considerar el hecho de que el transporte dentro de él se realizaba mediante trenes de superficie en lugar de a pie, daría una idea de su inmensidad. Bueno, como estudiante, no sé si eso es bueno o malo. De todos modos, probablemente deberíamos obtener orientación sobre el dormitorio, ¿verdad? Por eso vinimos. Hoy aún no es el día de inscripción. Aún quedan unos días para la inscripción. Venir a la academia el día de la inscripción no sería un problema, pero sería un inconveniente organizar nuestras pertenencias y estaríamos atrapados en varios horarios, así que decidimos organizar nuestras cosas en el dormitorio primero. Bueno, deberíamos pasar primero por el mostrador de información. No debería importar. O simplemente podemos agarrar a alguien y preguntarle. Debería haber un tablón de anuncios o algo con un mapa dentro si miramos a nuestro alrededor. No importa qué camino elijamos. Tenemos un montón de tiempo. Bueno, probablemente sea mejor ir al mostrador de información. Con esa conclusión, nos movimos. El mostrador de información en sí no estaba lejos de la entrada, por lo que no tomó mucho tiempo y después de recibir instrucciones del personal, nos dirigimos al tranvía que nos llevaría al dormitorio. Después de esperar un rato allí, el tranvía entró en la vía. Es sorprendente que algo tan grande se mueva por sí solo. La magia es realmente fascinante. Maquinaria impulsada por magia, bueno, a menos que estés atrapado en el campo, está en todas partes. Pero probablemente no haya muchos lugares en el continente donde existan tranvías. Para Mary, ver un tranvía fue solo la segunda vez desde el examen de ingreso, por lo que no es descabellado que lo encuentre fascinante. Si tuviera que hablar, sentiría más anhelo que curiosidad. Aunque la apariencia y el poder pueden ser diferentes, era similar a los objetos que vi cuando estaba en la Tierra. Después de rendirnos un rato a la vieja añoranza y al vaivén del tranvía, llegamos al andén designado. Y seguimos caminando en la misma dirección, pero no pasó nada. Tenemos que separarnos aquí por un momento. Tan pronto como Mary escuchó mis palabras, su rostro frunció el ceño. Con la boca afuera, obviamente era una expresión de insatisfacción. ¿Por qué insistes en ir a un dormitorio diferente? Esa conversación ya terminó. Todavía no entiendo.
Incluso si dices eso, no cambiará. En realidad, sí. TCH. Esperaba esto, pero parecía que Mary aún no se había rendido. Aunque llevábamos varios meses discutiendo este asunto. Bueno, incluso en este punto, podría cambiar si quisiera. Por supuesto, no tengo ninguna intención de hacerlo. Hay varios tipos de dormitorios en la academia. Si entras en detalles es bastante complicado, pero a modo de resumen se pueden clasificar en habitaciones para 4 personas, habitaciones para 2 personas y habitaciones para una persona. El dormitorio de María, naturalmente, pertenece a la habitación unipersonal, al igual que otros nobles. Y el dormitorio en el que viviré es una habitación para 2 personas. Mary quería que compartiera el mismo dormitorio que ella, pero me negué. Existen 2 motivos principales para esto. El primero es el costo. Una habitación para una sola persona es básicamente bastante cara. La mayoría de los plebeyos no pueden permitírselo. Aunque una habitación para 2 personas sigue siendo relativamente cara, para mí fue bastante barata porque soy un plebeyo y recibí una reducción significativa en la matrícula y los gastos de alojamiento debido a mis buenas calificaciones. Dado que los beneficios no se aplican a una habitación para una sola persona, si tuviera que usar una habitación para una sola persona, tendría que pagar esa costosa cantidad, lo que sería una tarea imposible de pagar para nuestra familia plebeya común y corriente. El costo es algo de lo que no debes preocuparte. Mary refunfuñó como si no le gustara. Bueno, en realidad, como mencionó Mary, el costo probablemente no sea un problema importante. Al principio, no quería venir a la academia y terminé aquí un poco a la fuerza por voluntad de Mary. Si hubiera querido una habitación individual, Brunoa probablemente habría cubierto el costo. Aunque el costo de una habitación individual es alto, para una familia noble adecuada, no es una cantidad onerosa. Entonces, la cuestión del coste es prácticamente una excusa. La razón por la que a regañadientes comparto un dormitorio con Mary es la segunda razón. La segunda razón. No puedo simplemente dejar que el azar siga su curso. Originalmente soy un personaje que no debería aparecer en la novela. Si una persona así se junta innecesariamente con Mary, quién sabe qué variables podrían surgir. Además, considerando la reputación de Mary, incluso si somos amigos de la infancia, tener un chico siempre a su lado no sería de mucha ayuda. Por estas razones, tenía la intención de mantenerme alejado de Mary dentro de la academia. Por supuesto, no le diría eso. Bueno, nos pondremos al día más tarde aquí. Después de darle una leve sonrisa a Mary, todavía gordita, comencé a caminar hacia el dormitorio. 2. Admisión e inicio. Pasamos el tiempo restante explorando fuera de la ciudad y finalmente llegó el día de la ceremonia de entrada. El gran auditorio estaba lleno de estudiantes, cada uno emitiendo sus propios sonidos, llenando la sala. Mirando esa escena desde lejos, volví la mirada hacia un lado. Allí estaba Mary, mostrando una ligera tensión y una innegable emoción en su rostro. Finalmente está comenzando. Me pregunto por qué está tan entusiasmada con una simple ceremonia de entrada, pero tal vez sea mi lado el que está equivocado, no Mary. Después de todo, mi naturaleza inherentemente poco sentimental podría ser un factor, y la admisión no deseada podría ser otro. La mayoría de los aquí reunidos probablemente mostrarían una reacción similar a la de María. Bueno, esta es la Academia Ferdión. Academia Ferdión, la mejor institución educativa indiscutible del continente. Con solo ingresar eres reconocido por tu nivel y al graduarte de manera segura te llevas un tremendo honor, un lugar donde los sueños convergen. No es mentira que el simple hecho de tener un diploma elimina las preocupaciones sobre cómo ganarse la vida, en la medida en que no tienes que preocuparte por alcanzar prominencia más allá de eso. En el momento en que uno se convierte en parte de esta gran academia, la mayoría de los estudiantes albergarán emoción en sus corazones. Por mi parte, si fuera posible, con mucho gusto haría entrar a alguien más en mi lugar. De noblemtl.com. De todos modos, mientras observaba a los nuevos estudiantes con desdén, alguien subió a la plataforma. Encantado de conocerlos a todos. Una voz ligera resonó por todo el auditorio. Aunque su apariencia solo daba la impresión de un anciano amable, todos aquí sabían que no era un anciano común y corriente. Era un mago de renombre y un erudito famoso, reconocido en todo el continente. Peyuid Demens, director de la Academia Perdión. En primer lugar, bienvenido a la Academia. Con su saludo comenzó mi no deseada vida académica. La inscripción en la Academia es como una señal de partida para la historia original. Y la historia que ha partido de la línea de salida se topa con el primer acontecimiento. Suspiró. Bueno, serás enterrado vivo, bastardo. Una voz que se escapó inconscientemente.
Y al mismo tiempo, el chico que levantaba la cabeza, con solo mirarlo a la cara, parecía lejos de ser un estudiante ejemplar. El nombre de ese tipo es Jack. Él es mi compañero de cuarto. Proviene de un entorno plebeyo y se especializa en magia. Al ser un plebeyo, tener una personalidad relajada y buenas habilidades de comunicación, nos sentimos bastante cómodos el uno con el otro en tan solo unos días. Prepárate pronto. Se nos acaba el tiempo. Bien. Ante las palabras de Jack, no tuve más remedio que reprimir mi desgana y levantarme. Hoy es el día del banquete. Este banquete, organizado por el Consejo Estudiantil con el pretexto de conocerse y entablar amistades entre los estudiantes entrantes, ofrece buena comida y bebida. Así que no habrá muchos a quienes no les guste este evento. Bueno, no es que importe, claro, no quiero ir. De hecho, asistir al banquete no es obligatorio ni obligado. Sin embargo, sigo eligiendo asistir porque no participar llamaría la atención. Los extras no deberían destacarse. Me integraré silenciosamente. Con esos pensamientos en mente, de mala gana salí del dormitorio con Jack y comencé a caminar hacia el salón de banquetes. Cuando casi estábamos llegando al salón de banquetes, me encontré cara a cara con una cara familiar. Bueno, actualmente solo hay una persona a la que puedo llamar cara familiar. HMPH. Esa persona, Mary, abrió mucho los ojos cuando me miró y luego rápidamente giró la cabeza. Luego caminó rápidamente hacia el salón de banquetes. Por su reacción, parecía que definitivamente estaba molesta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Jack, que caminaba conmigo, preguntó con expresión perpleja. Incluso si no conocía la situación, podía darse cuenta de que algo no estaba bien. La reacción de Mary debe deberse a la inscripción a la clase. Aunque nuestras especialidades son diferentes, Mary quería alinear su horario con el mío para todas sus otras clases, pero me negué. Como no le expliqué las razones adecuadamente durante ese proceso, esperaba que ella se enojara hasta cierto punto. No es nada. No había necesidad de ocultarlo, pero tampoco era necesario explicarlo todo ahora mismo. OK. Como Jack no parecía demasiado preocupado, entramos al salón de banquetes como estábamos. Es muy espacioso. La impresión de Jack después de ver el interior fue tal como dijo. De hecho, era abrumadoramente grande en comparación con la mayoría de las salas de conferencias. Nos quedamos allí, observando los alrededores y encontramos un lugar adecuado para pararnos. El área ya estaba llena de estudiantes de primer año entrantes. Ya habían formado grupos y estaban conversando. ¿Es esto una academia o una reunión social? Jack murmuró mientras observaba la escena. No era tanto que parecieran estudiantes adultos, excepto por el hecho de que vestían uniformes. Es porque sus motivos eran transparentes y por eso se sentía así. Conexiones. Intentaban establecer conexiones. Sin mencionar a los nobles, había bastante bueno, un número sustancial de plebeyos que también vinieron a la academia con ese propósito. Realmente no pienso mal de sus acciones. Cada uno tiene sus propios valores y su propia forma de vida. Gracias por asistir a esta reunión. En ese momento, alguien apareció en la mesa principal del salón de banquetes. En un uniforme de la academia basado en blanco y negro, destacaba una llamativa corbata roja. Significaba que era un estudiante de segundo año. El cabello rubio deslumbrante, los ojos azules y los rasgos faciales distintivos retrataban una apariencia similar a la de los príncipes con los que soñaban las niñas en los cuentos de hadas. El presidente del Consejo Estudiantil del Imperio Elbrent, conocido como Kairen. Los murmullos se extendieron. Bueno, eso es comprensible. Incluso yo, que no tengo ningún interés particular en este aspecto de las cosas, sé que es una figura muy conocida. El imperio, uno de los dos únicos que existen en este mundo. Es el príncipe heredero del imperio Elbrenti, sobre todo, uno de los protagonistas masculinos originales. Y aquí están los presidentes de los otros consejos estudiantiles. Dijo Kairen, extendiendo un brazo. La dirección que apuntaba su brazo, es decir, aparte de él, había varias personas paradas en los asientos de honor. Como la academia reúne a estudiantes de cada país, existen consejos estudiantiles separados para cada nación. ¿La razón? Bueno, quizás para prevenir conflictos. Durante los eventos en la academia, cada consejo estudiantil generalmente negocia opiniones o se turna para manejar tareas para evitar disputas. Al ver a Kairen dar un paso adelante, esta vez pareció ser el turno del Imperio Elbrent. Ahora, disfrute cómodamente del banquete. Con la brillante sonrisa de Kairen, comenzó el banquete. El banquete había comenzado, pero yo no me moví de mi asiento. Simplemente me puse de pie y miré alrededor del salón de banquetes hasta que apareció la cara que deseaba. Y muy pronto lo encontré.
La figura de María, sonriendo y charlando con la gente. Parece que no hay problema. No tuve grandes preocupaciones desde el principio. Mary es sociable y bastante perspicaz. Ella hará amigos por su cuenta y dejará una impresión en los protagonistas masculinos sin que yo tenga que preocuparme. Oye, mira esas caras elegantes. Mientras observaba a Mary en silencio, la voz de admiración de Jack llegó a mis oídos. Preguntándose qué estaba pasando, Jack se dio vuelta y vio al chico con los ojos muy abiertos y sonriendo. ¿Ves eso? Es hijo del general Ebeltus, sobrino del tesorero imperial y famoso discípulo del Santo de la Espada, sin mencionar el heredero de la mano dorada. Kia. Después de escuchar eso, Jack entendió por qué el chico estaba reaccionando así. A los plebeyos, o mejor dicho, incluso a la mayoría de los nobles, les resultaría fascinante ver en persona a personas con nombres tan prestigiosos. Por supuesto, no estaba particularmente interesado. ¿Eh? Oye, ¿dónde? Simplemente, no me siento bien. Decidí comprobar el estado de Mary y pasar un rato. Primero, necesitaba salir de este espacio congestionado. Después de salir del salón de baile, deambulé por el espacioso edificio y encontré una terraza en un rincón apartado del tercer piso. Miré a mi alrededor y no había nadie. Bueno, en medio de la fiesta en curso, dudaba que alguien más viniera a un lugar tan remoto. De repente, la ventana se abrió y salí a la terraza, inmediatamente mirando al cielo. La fiesta había comenzado al anochecer, por lo que el sol ya se había escondido, reemplazado por la luna y las estrellas. Al respirar el aire frío de la noche junto con la vista, sentí una pequeña sensación de liberación. Podría quedarme así hasta el final de la fiesta y luego mezclarme con la multitud que se va. Con ese pensamiento, miré interminablemente el cielo nocturno. Mientras tanto, toca, toca. De repente, escuché pasos. Los pasos se acercaron poco a poco y, poco después, la ventana de la terraza se abrió suavemente a ambos lados. Entonces, una mujer de cabello rojo como una rosa entró a la terraza. 3. Matrícula e inicio, 2. La mujer que salió a la terraza se acercó a la barandilla y empezó a contemplar el paisaje más allá. Quizás a juzgar por su falta de reacción, ella no había notado mi presencia. La terraza era bastante amplia, y como estaba en una esquina, no era inusual, pero la presencia de la mujer se convirtió en una preocupación para mí. Ignorarla podría no ser la mejor opción, ya que su atmósfera parecía inusual. ¿Debo dar una señal o sería mejor abandonar el lugar? Esos pensamientos ocuparon mi mente. Suspiro. La mujer dejó escapar un profundo suspiro. En los profundos suspiros, había una mirada vagando hacia alguna parte. Claramente contenía cierta contemplación. Y simultáneamente, mis propias preocupaciones se profundizaron con esa acción. Sin embargo, al final, fue una preocupación innecesaria. Ah. Ella me vio desde allí. Punto punto punto. Punto punto punto. Un silencio incómodo llenó la terraza. Su reacción fue algo apagada. Al principio, sus ojos se abrieron un poco, pero pronto volvieron a su estado original. En cambio, la incomodidad y una pizca de vergüenza se posaron en su rostro. Por otro lado, me sentí igualmente avergonzado. Hola. En ese momento ella tomó la iniciativa de hablar. Quizás su intento de romper la incomodidad. Hola. Respondí con un saludo, no soy del tipo que ignora un primer encuentro. Sin embargo, el problema era. Punto punto punto. Punto punto punto. Después de eso, descendió otro silencio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sería mejor encontrar una excusa plausible y retirarse ahora? No, irse abruptamente cuando ella había iniciado la conversación sería demasiado descortés. Como alma nacida en el reino de la etiqueta oriental, no podía tener un comportamiento que fuera en contra de la etiqueta, así que decidí continuar la conversación. Las estrellas son visibles esta noche. El estado de las palabras que solté no fue precisamente agradable. ¿Debería haberme ido? Hubiera sido mejor si se me ocurrieran palabras más apropiadas, pero incluso yo pensé que era un comentario bastante fuera de lugar. Cerré los ojos con fuerza ante mis pésimas habilidades de conversación. Así es. Afortunadamente, la mujer pareció aceptar mis palabras. Incluso levantó la cabeza y miró al cielo. Su amabilidad casi me hizo llorar. De todos modos, así fue como ella y yo terminamos mirando juntos el cielo nocturno. La vista de las estrellas titilantes y la suave luz de la luna atravesando el cielo nocturno era sin duda hermosa, pero esa incomodidad todavía persistía en la terraza. En este punto, simplemente vacié mi mente. Decidí seguir la corriente. Juzgué que era imposible resolver esta situación incómoda con mis habilidades sociales. Entonces, dejé que mi mente divagara y miré fijamente al cielo. ¿Por qué estás aquí en un lugar como este?
La fiesta está en pleno apogeo. Alguien habló desde el otro lado. Mirando cuidadosamente a su alrededor, parecía que habían recuperado algo de compostura. Todavía me sentía inmensamente incómodo, pero no podía ignorar la conversación que había comenzado. No me gustan especialmente los lugares concurridos. Como no había motivo para ocultarlo, respondí honestamente. ¿Estás aquí en la academia con fines de aprendizaje? No, no exactamente. Entonces, su mirada, que había estado dirigida hacia el cielo, se volvió hacia mí. Había una pizca de curiosidad en sus ojos. Si estaba evitando la fiesta hasta este punto, no parecía que hubiera venido a la academia con fines de networking. Si no fue para aprender, ¿para qué sirvió? Bueno, terminé aquí de alguna manera. ¿Eso significa que no viniste aquí por elección propia? Bueno, algo así. De noblemtl.com. Después de escuchar mi respuesta, ella me miró en silencio y luego volvió la cabeza hacia la terraza una vez más. Y luego, sin decir una palabra, miró en silencio hacia adelante. ¿Cuánto tiempo había sido así? Justo cuando el persistente frío de la brisa nocturna pasó por la terraza un par de veces, volvió a abrir la boca. Vine aquí porque quería. Veo. Era obvio, algo natural. Sería extremadamente raro que alguien viniera a la academia sin querer. Pero juzgando que ella tenía sus razones para decir tal cosa, esperé sin decir nada. Me sentí tan asfixiada por la situación en la que me encuentro. Quería hacer algo, cualquier cosa. Pensé que venir a la academia podría mostrar alguna posibilidad. Veo. Pero ahora que estoy aquí, no lo sé. No sé específicamente qué hacer o si tengo el poder de cambiar esta situación, simplemente no lo sé. Sus ojos, continuando la conversación, se hundieron gradualmente. Tal vez todo sea una lucha inútil. Quizás no pueda hacer otra cosa que afrontar el futuro predeterminado. A menudo pienso así. Punto, punto, punto. No puedo saber por qué me cuenta sobre su situación personal justo después de que nos conocimos. Podría deberse a la decepción que acaba de enfrentar, o a los efectos del alcohol que bebió apresuradamente, o a un intento involuntario de sacar a relucir temas innecesarios para romper la atmósfera incómoda. Quizás podría ser todo lo anterior. La mujer, que había estado hablando con una mirada pesada, de repente se echó a reír. Lo lamento. Es nuestra primera reunión y terminé hablando de algo tan pesado. Es posible. Quizás, como acabas de mencionar, no puedas lograr tu objetivo. Punto, punto, punto. Su expresión se oscureció ante mis palabras. Pero, también es posible no hacerlo. Punto, punto, punto. Ella volvió a mirar hacia arriba. La expresión de sus ojos era de confusión. En lugar de mirar directamente esa mirada, continué hablando, todavía mirando hacia la terraza exterior. Honestamente, no podemos saber qué nos depara el futuro en este momento. Podría afirmar que conozco el futuro hasta cierto punto, pero incluso eso es limitado y puede cambiar en cualquier momento. En este momento, mi existencia misma es como un montón de variables. Por lo tanto, no hay necesidad de temer ni desesperarse por el futuro que aún no ha llegado. No hay una clave de respuestas en la vida. Eso es cierto para todos. Entonces, todo lo que los humanos pueden hacer es vivir el presente lo mejor que puedan. Si te rindes solo porque la situación es difícil, realmente no podrás cambiar nada. En lugar de arrepentirse más tarde, diciendo que deberías haberlo intentado aunque pareciera imprudente, es mejor arriesgarse. Incluso si resulta inútil. Hay un dicho de donde vengo que dice que empezar es la mitad de la batalla. Puede variar en interpretación, pero a grandes rasgos significa que empezar cualquier cosa es lo más difícil, como el primer paso. Apartando la mirada del exterior, mira a la mujer. Continuando con la conversación, se encuentra con los ojos que emiten una luz tenue. Te inscribiste en la academia para cambiar de alguna manera la situación. Dado que has dado el primer paso difícil, es posible que las cosas restantes no sean tan desafiantes como crees. Punto, punto, punto. La mujer me mira en silencio. ¿Paré demasiado sermoneador? No había otro significado. De todos modos, ya que nos conocimos así, es el destino. Aunque no conozco los detalles, pensé que sería bueno si la mujer tuviera algo de energía y le vendría bien un poco de aliento. Como me faltaba elocuencia, el resultado no fue tan bueno, pero solo esperaba no parecer un tipo que pretendía saberlo todo sin saber nada. Veo. Empezar es la mitad, Ella murmura como si reflexionara y luego levanta la cabeza. Gracias. Me siento un poco aliviado. Afortunadamente, parece que la mujer no tomó tan mal mis palabras. No lo menciones. La mujer sonrió levemente y yo le devolví la sonrisa. La recepción terminará pronto.
Ah, ahora que lo mencionas. El tiempo había pasado sin que nos diéramos cuenta. Al principio me sentí nervioso cuando llegó la mujer, pero gracias a ella el tiempo parecía haber volado. Entonces, conocer a una mujer así podría ser algo afortunado. Bueno, entonces gracias. Yo, en cambio. Y así nos separamos y el banquete, el día, llegó a su fin. La admisión a la academia es como el pistoletazo de salida de la historia original, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el hecho de que el semestre de la academia hubiera comenzado no significaba que se desarrollaran acontecimientos dramáticos de inmediato. Por ahora, fue solo un ligero cambio en la forma de vida diaria. Por cierto, ¿te has decidido por un club? Aproximadamente 2 semanas después de iniciado el semestre, cuando nos habíamos acostumbrado al cambio en la rutina diaria, Jack de repente planteó esa pregunta durante la habitual hora del almuerzo en la cafetería. No, aún no. ¿Y tú? Bueno, más o menos. La expresión de Jack se agrió. Parecía que si bien el club era un requisito establecido, no era exactamente la dirección que deseaba. Como él no parecía dispuesto a hablar de ello, decidí no preguntar más. ¿Por qué tenemos que unirnos a esos malditos clubes de todos modos? Sería mejor dejarlos en paz. Exactamente. Inusualmente, estuve de acuerdo con las palabras de Jack. Los estudiantes de la academia debían unirse a uno o más clubes. Como alguien que quería disfrutar tranquilamente de la vida académica sin compromisos innecesarios, era una regla bastante desagradable. ¿Qué pasa, ya sabes, contigo y la joven? Tienen que unirse. Como si acabara de pensarlo, preguntó Jack. Y asentí con calma. No, no es necesario. Si bien la academia reunía a personas de varios países, a menudo ocurría que se reunían personas de la misma región, como si el término coincidencia no existiera, especialmente entre aquellos de origen noble. No todos siguieron este patrón, pero se aplicaba principalmente a la nobleza. Bueno, no se podía evitar, incluso si sus acciones no necesariamente lo reflejaban, Mary era una noble, y como el club era una extensión de eso, no podía interferir. Ah, es así. Jack asintió con aprobación ante mi respuesta. Después de capturar esa vista, me concentré en mi comida una vez más. Unos días más tarde, fui a un edificio bastante remoto de la academia. Resolver cuestiones relacionadas con los clubes. Últimamente había estado bastante ocupado buscando clubes. Naturalmente, no tenía ninguna intención de unirme a cualquier club. El objetivo era entrar en un club con poca gente y actividades mínimas. Sin embargo, un club tan bueno era difícil de alcanzar, por lo que incluso con mis mejores esfuerzos, no había encontrado uno adecuado. Durante mi búsqueda, encontré información sobre un determinado club. En el momento en que vi el nombre Sociedad de Investigación de Historia, me asaltó una sensación. Había un olor a miel en este club. No hubo detalles específicos sobre el número de miembros o la estructura. Solo logré obtener información sobre la existencia de deficiencias en el edificio del antiguo club, ya en desuso. Incluso esa información infló mis expectativas. Por eso vine aquí después de un mes. Sintiendo la atmósfera única que emanaba el antiguo edificio, entré y, siguiendo al guía, llegué a mi destino después de unos minutos de caminata. Frente a una puerta con las palabras Sociedad de Investigación de Historia escritas. Con cuidado, llamé a la gruesa puerta marrón que exudaba el paso del tiempo. Toc toc. Después de tocar y esperar un rato, no hubo respuesta. Quizás mi golpe fue demasiado suave. Pensando que podría ser así, golpeé más fuerte unas cuantas veces más, pero todavía no hubo respuesta. ¿No hay nadie dentro? Si ese es el caso, tal vez sea mejor dar marcha atrás. Sin embargo, sintiéndome arrepentido de haber llegado tan lejos, decidí ser audaz y revisar el interior. Crují. Con el chirrido oxidado del pestillo desgastado haciendo eco del paso del tiempo, observé la vista de la habitación. Tantos libros. Esa fue mi impresión de la escena. No era exactamente una biblioteca, pero había estanterías llenas de libros tan apretadas que ni siquiera una tarjeta de visita podía pasar. En el centro de la habitación, una mesa y sillas, con las marcas del tiempo, estaban cuidadosamente dispuestas. Por último, había una puerta dentro de la habitación. Punto. Realmente no hay nadie aquí. ¿O debería mirar dentro de esa puerta? No, pero no parece de buena educación llegar tan lejos. Después de un momento de vacilación, decidí que tendría que volver la próxima vez, y cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta del interior se abrió de repente. Oh, ha llegado un invitado. Con una voz suave, una hermosa mujer con largo cabello negro hasta la cintura apareció desde adentro. A juzgar por el color de su corbata, debe estar en tercer año.
Aunque me sorprendió un poco su apariencia poco común, inmediatamente abrí la boca. Oh, perdón por entrometerme. Llamé, pero no hubo respuesta. No, debería ser yo quien se disculpe. Lo lamento. Parece que no te escuché porque estaba adentro. Ambos inclinamos la cabeza en una atmósfera bastante amable. Al igual que mi impresión inicial, se veía suave y gentil. Como ella ya se disculpó y, a juzgar por su reacción, parece que puedo ir directo al grano, así que abrí la boca nuevamente. La razón por la que vine aquí así es. Bueno. Lo siento. El flujo de la conversación tomó un giro inesperado, así que reflexivamente le pregunté de nuevo. Viniste por el club, ¿verdad? Puedes unirte si quieres. Sí, vine por eso, pero tenía la intención de unirme si me gustaba lo que hacen. Pero todavía no sabía qué tipo de actividades tienen, qué reglas tienen, así que fue difícil para mí responder honestamente incluso si escuché algo así en mi estado actual de no saber nada. Entonces, ¿debería completar un formulario de solicitud? ¿Lo trajiste? No, antes de eso. Incluso si dices que lo olvidaste, está bien. Tengo formularios de solicitud de repuesto. La mujer ni siquiera me dio oportunidad de hablar y siguió hablando. Su tono fue consistentemente gentil, pero sentí una extraña presión en sus acciones. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Pensando que sería mejor considerar seriamente unirme a este lugar, decidí irme por ahora. Por cierto, surgió algo urgente, así que volveré la próxima vez. Oh, no hay otros miembros en el club y realmente no hay ninguna actividad específica. Por supuesto, no tienes que hacer nada. Punto. ¿Son solo unos pocos días a la semana los que tienes que dar la cara? La mujer que acababa de terminar de explicar sonrió suavemente. ¿Te gustaría unirte? Seguro. Resulta que el club que estaba buscando está aquí. 4. Prácticas. ¿No es esto realmente demasiado? Después de unirse al club y vivir una vida diaria pacífica, Mary, que me había ignorado intencionalmente hasta ahora, se me acercó un día y habló. ¿Cómo no puedes decirme una palabra desde entonces? Su frustración era evidente en su rostro. Según su reacción, parecía que se había acumulado más resentimiento del que pensaba. Sin embargo, esto no fue una señal completamente negativa. Al contrario, el hecho de que ella se acercara a mí primero significaba que quería reconciliarse. Lo lamento. Entonces decidí disculparme con calma. ¿Hice algo mal? Pero de repente Mary me hizo esa pregunta. ¿No? ¿Por qué de la nada? Porque Wade sigue manteniéndose deliberadamente alejado de mí. Mary, de quien esperaba que se enojara más, dijo eso con una expresión sombría. Sinceramente, me quedé un poco desconcertado. Porque en realidad tenía la intención de hacer eso. No, no es así. Entonces, ¿por qué? No puedo explicarlo en detalle, pero no es por esa razón. Entonces, ¿qué es? La expresión de María se ensombreció. Agregué apresuradamente. No puedo explicarlo en detalle. Pero incluso esto es porque estoy pensando en ti. ¿Pensando en mí? Sí. No está del todo mal. DenobleMTL.com. La razón por la que me mantengo alejado de Mary es para minimizar las variables, y mientras no haya variables, este mundo fluirá como el contenido de una novela. Y en ese caso, los protagonistas, a quienes no les faltan habilidades, se sentirán atraídos por María. Todo esto es solo para que todo te vaya bien. Entiendo. Mary no preguntó más. Aunque su expresión no mostraba del todo comprensión. En lugar de eso, almorcemos juntos. Si está bien de vez en cuando. Y así nos reconciliamos. El tiempo pasó una vez más. Poco a poco me fui acostumbrando a la vida en la academia y se acercaba a algo que podría llamarse cotidiano. Asistir a clases, entrenar, dormir. Y de vez en cuando visitando clubes. Visitar el club no implicaba hacer nada en particular. Solo estoy teniendo conversaciones informales con la presidenta del club, la señor Lunia. Lunia era una persona amable y de voz suave, por lo que la conversación en sí no era incómoda, pero era alguien a quien no podía entender del todo. ¿Debería decir que hubo demasiados aspectos impredecibles? Solo mirar el club era así. Para que un club sea reconocido en la academia, debe tener al menos 4 socios. Sin embargo, la Sociedad de Investigación Histórica, que solo estaba formada por 2 miembros, incluido yo, todavía funcionaba correctamente. Además, era necesario mostrar periódicamente a la academia que el club estaba llevando a cabo las actividades adecuadas, pero había dudas sobre si la Sociedad de Investigación Histórica realmente estaba participando en alguna de las actividades del club.
Por supuesto, existe la posibilidad de que la mayor Lunia esté haciendo varias cosas sola, pero eso no es necesariamente algo bueno. Algún día, podría ser una buena idea investigar la Sociedad de Investigación Histórica, pensé mientras me dirigía hacia el club hoy. Mientras caminaba, noté una cara familiar entre la gente que pasaba. No, más exactamente, era una cara que había visto antes. Cabello rojo que destacaba incluso desde la distancia. La persona que había conocido en la terraza del salón de banquetes ese día pasaba frente a mí, acompañados por varias otras personas a su alrededor. Estaba claramente sonriendo, pero por alguna razón, la sonrisa no parecía natural. Como forzada, como si estuviera actuando. ¿Qué estás mirando así? En ese momento, una voz familiar vino desde atrás. Sin siquiera necesidad de comprobarlo, era Jack. Acercándose a mí, Jack confirmó la dirección que apuntaba mi mirada y silbó. Oh, soy Rachel Eldridge. ¿La conoces? Saber es quedarse corto. Probablemente menos personas dentro de la academia no la conozcan. Ella es la hija de una de las casas prominentes del Imperio Elfo. Sospeché que sería impresionante, pero parecía que provenía de una familia aún más distinguida de lo que había pensado. Ella es una persona de alto estatus que nunca tendrá ningún contacto con gente común y corriente como nosotros. Jack tenía razón. Incluso si ambos fuéramos estudiantes de la academia, nunca habría ninguna interacción entre alguien de su estatus y un plebeyo común como yo. Además, ella no es un personaje de la novela, por lo que no es necesario que le prestes atención. Con eso, organicé mis pensamientos sobre ella. Rachel Eldridge. Aunque podía adivinarlo por su apariencia, después de todo, ella no era un personaje al que se le diera mucho peso en la novela. Sin embargo, parece como si hubiera oído hablar de ella en alguna parte antes. Hoy procederemos con la formación práctica. El profesor de combate Ward declaró con tanta calma y con un rostro inexpresivo. Y ante esa declaración, el ya tranquilo entorno se volvió aún más silencioso. Al mirar a su alrededor, la mayoría de los estudiantes tenían una expresión tensa en sus rostros. No hay necesidad de estar tan nervioso. Aunque se trata de una formación práctica, lo que haremos hoy es más bien una experiencia. Como si entendiera la tensión, Ward habló con una voz profunda y resonante. Sin embargo, a pesar de esa voz confiable, la tensión en los rostros de los estudiantes no desapareció. Sería natural que no fuera así. Probablemente no haya muchos entre ellos que hayan experimentado un combate real. Ahora, permítanme presentarles la mazmorra donde llevaremos a cabo el entrenamiento práctico de hoy. En esta Academia Ferdión, existe un terreno especial. No, estrictamente hablando, toda la academia es así, pero hay un lugar dentro de ella que tiene características particularmente peculiares. Es el bosque y las montañas en el centro de la academia. En esta zona se producen fuertes fluctuaciones espaciales y, en ocasiones, debido a ello, surgen terrenos únicos. La academia los llama mazmorras. Si bien las mazmorras tienen varias características, algunas albergan dispositivos o criaturas especiales en su interior. Inicialmente considerados como meros temas de investigación, un día la academia tuvo una idea. ¿Podemos utilizar estas mazmorras para la formación práctica de los estudiantes? Ciertamente, era una idea arriesgada, pero fue valioso adquirir experiencia de la vida real en una situación relativamente controlable. Especialmente cuando la guerra entre humanos y criaturas de otras dimensiones aún no había terminado y los monstruos de otros reinos todavía representaban una amenaza para la humanidad. Finalmente, la academia puso la idea en práctica y, desde entonces, las sesiones de entrenamiento práctico utilizando mazmorras se convirtieron en parte del plan de estudios de la academia. Y hoy era el día en que los nuevos estudiantes tendrían su primer entrenamiento en una mazmorra. Fue un evento bastante importante. No solo para los nuevos estudiantes, sino para este mundo precisamente, en la historia original. Bueno, es el evento donde la protagonista Mary se involucra con uno de los protagonistas masculinos por primera vez. Ahora anunciaré los equipos. Con el anuncio del profesor se formaron los equipos. Debido a la gran cantidad de estudiantes, no había solo una mazmorra asignada para esta clase. La estructura de este entrenamiento implicaba agrupar un número determinado de equipos para explorar cada mazmorra. Alexis de Wolfron. María Blue Noah. Como era de esperar, Mary y el primer protagonista masculino, Alexis, fueron llamados al mismo equipo. Alexis de Wolfron, el príncipe del reino Wolfron. Los acontecimientos que se desarrollan esta vez son causados por Alexis. Bueno, aunque no es del todo culpa de Alexis. Alexis es el príncipe del reino Wolfron.
Actualmente, el rey Nuolfron se encuentra en medio de una disputa sucesoria. Alexis, siendo un príncipe legítimo pero sin ambiciones de trono, ingresó en la academia para evitar el conflicto. Sin embargo, no todos creyeron rotundamente en sus intenciones. Las facciones que apoyaban a otros príncipes sospechaban que Alexis, al construir conexiones y una base de apoyo a través de la academia, planeaba eliminarlo de la competencia. Decidieron llevar a cabo su plan en la academia haciendo que la mazmorra a la que Alexis entraba se volviera loca. Ese es el punto de partida de los acontecimientos que suceden hoy. Una vez que se vuelve loco, las criaturas dentro de la mazmorra, vinculadas a él, también comenzarán a volverse loco. Además, el espacio interno de la mazmorra se volverá inestable. Entonces, desde la perspectiva de quienes ejecutan el plan, es cuanto menos conveniente. Incluso entonces, si pongo mi mano en el lugar donde estará estacionado Alexis, la probabilidad de éxito del plan seguramente aumentará. Algunos podrían tener dudas. ¿Es posible violar la seguridad de la academia y cometer tal acto? Para ir al grano, es posible. La seguridad de la academia es como una fortaleza en apariencia, pero en realidad no es tan sólida como parece. A medida que la academia recluta estudiantes en todo el continente, sus miembros internos también provienen de diferentes nacionalidades. Desde trabajadores de baja categoría hasta personal, incluso profesores. Naturalmente, entre ellos hay gente del reino Nuolfron. Y entre ellos, podría haber aquellos con estrechos vínculos con los niveles superiores del reino Nuolfron. Si uno puede tomar prestadas las manos, ejecutar el plan se convierte en una tarea fácil. En realidad, según lo que pensaban en la obra original, el plan avanza. Alexis se encuentra en una situación que pone en peligro su vida en medio del alboroto de la mazmorra. Sin embargo, en ese momento, Mary, quien fue asignada al mismo equipo que Alexis, la rescata del borde de la muerte y juntos escapan del arrasador calabozo, uniendo fuerzas. En el proceso, Alexis se enamora de Mary. Por muy crucial que sea este evento, no es algo de lo que deba preocuparme. Déjalo así. Lo manejarán solos. Estaba escuchando los nombres pronunciados con tanta facilidad. El grupo de Alexis había sido llamado hace mucho tiempo, y ahora era el turno de los miembros de otro grupo de ingresar a la misma mazmorra. Incluso eso poco a poco estaba llegando a su fin. Honestamente, dado el problema en el que se mete Mary, no puedo decir que no esté preocupada en absoluto. Sin embargo, confiar en María y esperar es todo lo que tengo que hacer. Wade Eblon. Eso pensaba, pero parece que el destino tenía otros planes. De alguna manera, terminé siendo asignado a la misma mazmorra también. No, pero está bien. Un suspiro se me escapó involuntariamente, pero no importó. Incluso si entro en la misma mazmorra, probablemente no correré ningún peligro. La novela apenas menciona a individuos aislados, y de hecho, prácticamente solo hubo una persona que sufrió algún daño. Puede que el riesgo haya aumentado, pero es poco probable que yo sea el objetivo. Mientras preste suficiente atención, debería estar bien. Ahora que lo pienso, hubo una breve mención sobre esa víctima. La mención fue tan escasa, y ha pasado tanto tiempo desde que lo leí que no lo recuerdo con claridad, pero sí recuerdo claramente que se mencionó un apellido una vez. Eso fue definitivamente Rachel Eldred. Bien. Eldred, eso fue todo. Mi cabeza se levantó lentamente. Al final de esa mirada se encontraba una llamativa mujer de cabello rojo. El personaje recientemente anunciado y única víctima de este incidente. Raquel Eldridge. 5. Entrenamiento, 2. Sí, fue Eldridge. La única víctima del incidente del alboroto en la mazmorra. Si había otros Eldridge dentro de la academia, eso sería desconocido, pero si no, significaba que Rachel era la víctima. No, considerando las circunstancias, probablemente sea Rachel. Al leer la novela, ella era un personaje desconocido hasta ese momento, así que cuando surgió su mención, recuerdo haberla leído sin pensarlo mucho. Aunque los recuerdos de esa época no son muy claros, la novela parecía describirla a través de las palabras de los personajes. La mujer de la aislada familia Aldridge que quedó sola en el calabozo sobrevivió milagrosamente, pero sufrió heridas graves y deambuló en circunstancias difíciles. Además, apenas recuperó el conocimiento, pero su familia ignoró sus deseos, la retiró de la academia y la llevó de regreso a la familia. Rachel parecía algo tensa, pero su expresión parecía tranquila. Probablemente significaba que no era consciente de lo que le esperaba. Ahora, comencemos la formación práctica. Con esa advertencia para mí, comencé a moverme para el entrenamiento. Me acompañó una sensación de frustración, como si una piedra se hubiera alojado en mi pecho. Ingresar.
Siguiendo la orden del profesor, entramos al calabozo. Una sensación extraña, como si una energía espeluznante atravesara nuestros cuerpos, nos rozara y al momento siguiente, me encontré dentro de la mazmorra. Entonces, esta es la mazmorra. Está oscuro. Algo se siente mal en la atmósfera. Los estudiantes de los alrededores expresaron sus impresiones mientras exploraban varias partes de la mazmorra. Originalmente, el interior de la cueva habría parecido oscuro, pero las antorchas instaladas por la academia proporcionaron suficiente visibilidad. Todos, guarden silencio. El profesor calmó el ambiente caótico y, como estaba previsto de antemano, clasificó los puntos de partida. Después de un tiempo, me encontré parado en el punto de partida asignado con mis compañeros de equipo. Está bien. Comencemos la formación práctica. Con la orden del profesor, revisando el reloj dentro del abrazo, los estudiantes comenzaron a avanzar. Un poco al azar, pero formando una formación propia. Era una formación típica, por así decirlo, enviando a los estudiantes especializados en combate hacia el frente y a los especializados en magia hacia la retaguardia. ¿Hasta dónde habían llegado? Ah. Se escuchó la voz sorprendida de un estudiante y algo apareció ante nuestros ojos. Deslizándose hacia adelante. Es un hombre rata. Hombre rata. Un monstruo con una forma que se parece mucho a un humano y un ratón. Aunque no era particularmente poderoso por sí solo, no era un oponente que debiera tomarse a la ligera debido a su tendencia a actuar en grupos. Además, su apariencia grotesca lo hacía particularmente repelente, especialmente para las mujeres. Teniendo en cuenta estos diversos puntos, a pesar de sus habilidades de combate no tan altas, podría considerarse adecuado para que lo enfrenten los novatos. La academia probablemente eligió esto por esa razón. Si bien muchos estudiantes alrededor mostraron sorpresa o tensión, yo no me sorprendí particularmente. Sabía desde el principio que aparecerían hombres rata, ya que antes me había encontrado con monstruos como este. No bajes la guardia. A la orden del profesor desde atrás, los estudiantes ajustaron sus posturas. Y muy pronto comenzó la batalla. La batalla en sí no fue tan desafiante como se esperaba. Objetivamente, los hombres rata eran monstruos débiles, por lo que con esta cantidad de personas, no había mucha necesidad de una coordinación elaborada. Los estudiantes parecieron reconocer esto, mientras su tensión disminuía gradualmente, acostumbrándose más a la batalla. Así, nuestro grupo comenzó a avanzar hacia la mazmorra sin obstáculos importantes en algún momento. Hasta ese momento, parecía que el ejercicio práctico terminaría sin mayores problemas. Por supuesto, no iba a ser tan sencillo. ¿Qué es esto? Alexis no pudo ocultar su desconcierto ante el repentino giro de los acontecimientos. El ejercicio práctico en sí avanzaba sin mayores problemas. El grupo, que inicialmente enfrentó algunas dificultades, ahora manejaba a los hombres rata sin problemas y avanzaba. De noblemtl.com. Sin embargo, la situación cambió abruptamente con una vibración repentina y un sonido atronador resonando. ¡Cuá! La agresión de los hombres rata surgió en un instante y su destreza en combate se intensificó. Para empeorar las cosas, los continuos temblores desde el terremoto inicial hicieron que la batalla fuera aún más desafiante. Todos, mantengan la calma. Aunque un miembro del personal finalmente dio un paso adelante desde atrás, no fue suficiente para resolver la situación por completo. Sarpullido. Un número abrumador de hombres rata, diferente a todo lo visto antes, comenzó a invadir el lugar. Dios mío, ¿qué diablos? Necesitamos retirarnos por ahora. Incluso con los hombres rata cada vez más fuertes y en mayor número, seguían siendo solo hombres rata. En circunstancias normales, el personal podría haberlos manejado adecuadamente. Sin embargo, la prioridad no era lidiar con los hombres rata en este momento. Al darse cuenta de que no podían garantizar por completo la seguridad de los estudiantes contra hombres rata tan formidables, el personal finalmente decidió retirarse. Los estudiantes, presas del pánico y el miedo, se movieron de acuerdo con las instrucciones del personal para simplemente sobrevivir. Naturalmente, Alexis estaba entre ellos. Pero al final, Alexis no pudo moverse como estaba previsto. ¡Cuán! Una explosión abrupta empujó con fuerza a Alexis. Afortunadamente, la explosión no golpeó directamente, pero Alexis estaba dentro de su alcance de impacto, y fue enviada volando hacia atrás por la fuerza de la explosión. Antes de que Alexis pudiera recuperarse del shock y ponerse de pie, se produjeron explosiones consecutivas. Ruido sordo. Aunque esta vez, no quedó directamente atrapado en la explosión, tampoco fue del todo ajena a él. La explosión se produjo justo encima de su cabeza.
Como resultado, el techo de la cueva se derrumbó y los escombros cayeron en cascada hacia Alexis, quien no pudo recuperarse del impacto. Alexis. Al ver esto, el personal se angustió, pero mientras protegían a los estudiantes de los hombres rata, no pudieron localizar a Alexis de inmediato. Maldita sea. Alexis maldijo por dentro mientras observaba impotente la pila de rocas que caía en picado hacia ellos. ¿Voy a morir? ¿Esto terminará abruptamente? Se sintió demasiado inútil. Mientras Alexis se encontraba en una situación en la que solo podían mirar impotentes los escombros que caían hacia ellos. De repente, una fuerza externa actuó sobre Alexis, empujando su cuerpo. Ruido sordo. Y el montón de rocas se derrumbó sin piedad. Incluso en medio del polvo que se asentaba, Alexis de alguna manera se dio cuenta, sin saber cómo, de que habían sobrevivido. ¿Estás bien? La voz que llegó a sus oídos lo devolvió a la realidad. Volviéndose hacia la dirección de la voz, vio el rostro de una niña. Alexis la reconoció de inmediato. Ella pertenecía a la misma facción que él. Seguramente su nombre era María. Gracias. Te debo mi vida. Alexis se puso de pie y se inclinó sinceramente en agradecimiento hacia la niña. Oh, no. Por favor, no te inclines. Mary se inquietó y agitó las manos frenéticamente ante el gesto de Alexis. Aunque ella misma era una mujer noble, enfrentarse a un príncipe evocaba esa reacción. Era de esperarse. Dentro de la academia reivindicaban la igualdad sin importar el estatus, pero pocos ignoraban la aplicación imperfecta de esas palabras. Algún día te devolveré este favor, sin falta. Alexis pensó seriamente, haciendo una promesa. Estaba decidido a pagar la deuda de haberle salvado la vida. Bueno, no es necesario, pero de todos modos, para hacer eso, primero debemos escapar de aquí. La expresión preocupada de Mary se volvió seria. En efecto. La expresión de Alexis reflejaba la de ella, su mirada dirigida hacia donde había estado hace unos momentos. Lo que vio fue un camino completamente bloqueado por los escombros de las ruinas caídas. ¿Están todos bien? Secándose el sudor de la frente, el profesor comprobó las condiciones de los estudiantes. Si el profesor estaba tan preocupado, ¿cómo les iba a los estudiantes? La mayoría de ellos estaban sentados en el suelo, empapados de sudor, y yo estaba entre ellos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Estoy vivo. Casi muero. Otros equipos también emergieron del calabozo uno por uno. El número aumentó constantemente y, en algún momento, la mayoría de los miembros se revelaron ilesos. Están siguiendo la historia original. Quizás a estas alturas, Mary y Alexis estarían luchando juntas para escapar del calabozo. Incluso a través de las dificultades, unirían fuerzas, superarían las dificultades y eventualmente escaparían. Por lo tanto, este evento concluiría sin víctimas significativas en comparación con su escala. Excepto Rachel Eldridge. Ella ignoró deliberadamente la incomodidad que aumentaba lentamente en su pecho. No es como si fuera a morir. Sufriría heridas graves, pero la muerte no estaba sobre la mesa. Y mientras no muriera, podría recibir el tratamiento adecuado. Después de todo, el poder sagrado existía en este mundo. Si el poder de una familia tan reconocida, como mencionó Jack, fuera influyente, sería posible tomar prestada la fuerza de un miembro del clero de mayor rango. No morir, solo salir lastimado. Recién saliendo de la academia. Así que tuvo que dejar que todo siguiera como dictaba la historia original. Así tenía que ser. La situación en la que estoy es demasiado frustrante y quería hacer algo. Pensé que venir a la academia podría mostrar algunas posibilidades, al menos eso es lo que pensé. Pero ahora que estoy aquí, no lo sé. No sé específicamente qué hacer, cómo cambiar esta situación, y si tengo siquiera el poder para cambiarla no lo sé. Tal vez todo sea una lucha inútil. Quizás solo pueda afrontar el futuro predeterminado. A menudo pienso de esa manera. Al momento siguiente, su cuerpo corría hacia la entrada del calabozo. ¿Eh? Wade Eblon. ¿Qué estás haciendo? Detener. Una voz desde atrás intentó detenerme, pero mis piernas no se detuvieron. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.